Soy Ranza Mayoa, soy una guatemalteca, mujer, muy privilegiada porque tuve acceso a educación. Pude ir a preprimaria, pude ir a primaria, secundaria, incluso fui a la universidad. En un país donde solo el 1% de la población accesa a educación superior. En todos estos años de formación aprendí matemáticas, sociales, psicología, química, muchísimas cosas, pero nadie me enseñó a tirar correctamente la basura. ¿Quiénes de ustedes saben tirar correctamente la basura? Que levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes reciclan en sus casas? ¿Quiénes de ustedes conocen el problema de la contaminación de los ríos y lagos de Guatemala? Muy bien. No todos lo hacemos y no todos lo conocemos. Yo era de los guatemaltecos que no sabía cómo se ensuciaba el lago de Amatitlán. No sabía que si vivía en la parte sur de la metrópolis, mis desechos iban a viajar en los ríos, en las microcuencas, uniéndose al río del Villalobos, llegando al lago de Amatitlán, conectándose con el río Michatoya y llegando a contaminar hasta el Océano Pacífico. Si vivo en Misco, Santa Catarina Pinula, zona 7, zona 14, mis desechos están contaminando Amatitlán. Tampoco sabía cómo se contaminaba el río del Motagua. Si yo vivo en la parte norte de la ciudad de Guatemala, mis desechos viajan en los barrancos que se unen en el río Las Vacas se conecta con el Motagua y el Motagua llega al Caribe, donde tenemos la demanda de Honduras por todos los desechos que le estamos enviando. Y ya es uno de los ríos más contaminados del mundo entero. Entonces yo no sabía que yo ensuciaba. Yo creía que los que ensuciaban eran los otros, pero no yo. Ahora he aprendido que si yo no tiro correctamente mis desechos, estos van a llegar a contaminar alguno de estos dos cuerpos de agua. El que yo y millones de guatemaltecos de mi generación no aprendiéramos cómo tirar correctamente los desechos ha causado una crisis gigante, una crisis que está a punto de estallar y algunos de nosotros todavía no estamos conscientes. El 95% de nuestros ríos están contaminados. Amatitlán está agonizando. El río Motagua, como les conté, es uno de los ríos ya más contaminados del planeta entero, cuando somos un país bastante pequeño. Y Atitlán, el lago más lindo del mundo, está ya enfermo. Esto es un llamado a la acción gigantesco para todo guatemalteco que está vivo actualmente, que es rescatar nuestros ríos y lagos para el 2032. Pero para eso tenemos que empezar ahorita. Si el reto más grande que tenemos como guatemaltecos es solucionar la desnutrición crónica infantil, ya que 1 de cada 2 niños de Guatemala no tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo en el futuro, nos damos cuenta que la relación agua, salud, economía y desarrollo es directa, porque el primer nutriente de un ser humano es el agua y tenemos que empezar por el principio. Esto es aprender a tirar correctamente nuestros desechos. Básicamente hay 3 tipos de desechos. Los reciclables, que son entre el 25% de los desechos que generamos, si los entregamos limpios, secos y separados a un reciclador, van a entrar a la economía circular y no llegarán a contaminar. Luego tenemos los orgánicos, los nutrientes de la tierra que están diseñados para quedarse en la tierra. Esto es el 50% de nuestros desechos. Si los clasificamos y compostamos, nos cercioramos que esos nutrientes regresen al suelo. Fijamos dióxido de carbono y evitamos que lleguen al agua, porque le dan de comer a la cianobacteria, que es la que tiene los lagos verdes. Y por último, los otros desechos que no se reciclan y no se compostan, hay que reducirlos y dejar de consumir aquello que está contaminando nuestro cuerpo y también el planeta. Entonces, aprender es la clave y esto es lo que les quiero inspirar el día de hoy. ¿Cómo tengo el manejo correcto de los desechos desde mi casa? Porque la basura no desaparece cuando sale de mi casa. Si lo tiro todo mezclado y se va a algún vertedero, lo más probable es que va a llegar a algún río.
Si la quemo, tampoco desaparece. Se convierte en gases tóxicos como el metano, que no solo dañan nuestra atmósfera, sino nos pueden causar enfermedades tan graves como el cáncer en nuestros pulmones. Y entonces, no saber qué hacer con nuestros desechos está causando unos daños individuales y sociales grandísimos. Muchas veces he escuchado que tirar la basura en Guatemala es algo cultural, y yo les digo que no. Cultura es arte, danza, escultura, poesía, textiles, idiomas, patrimonio, todo aquello que le agrega valor a una sociedad. Tirar la basura en la calle es mala educación. La buena noticia es que eso se corrige con buena educación. Es por eso que recientemente lanzamos un concurso donde invitamos a centros educativos de todo el país a aprender la manera correcta de manejar sus desechos. Aprendieron los maestros, aprendieron los alumnos, aprendieron los padres de familia, y lo hicimos a través de tecnología, de una forma fácil, divertida y creativa. Y nos dimos cuenta que con pequeñas acciones podemos generar grandes cambios. Como aprender a separar nuestros desechos. Aprendimos sobre la problemática y cómo ser parte de la solución. Es muy importante involucrar a toda la comunidad en esto. Tenemos que empezar a formar niños conscientes, educados y responsables de sí mismos y de sus entornos. Formar nuevos hábitos y hábitos sanos en las niñas, los niños y los jóvenes del país, para que nuestros ríos también puedan estar sanos. Tenemos que aprender que somos parte de la naturaleza. No estamos arriba, ni encima, ni abajo de ella. Estamos dentro, somos parte de ella. Y que cualquier daño que le estamos generando a ella simplemente nos va a regresar. Podemos enseñar con buenos ejemplos. Podemos transformar y construir una nueva generación para guatemaltecos. Porque la meta es que clasificar los desechos y hacernos responsables de ellos debe ser tan normal como aprender del 1 al 10. Conocimiento básico que todo ser humano en el siglo XXI tiene que saber. Porque limpiar Guatemala es posible. Podemos hoy empezar a reescribir una nueva historia, un nuevo futuro, donde podamos tener abundante agua limpia para todos. Pero esto depende de que empecemos el día de hoy, ya que limpiar Guatemala es posible con educación eco.